Vamos a continuar aprendiendo acerca de los yo soy de Jesús. Y hoy vamos a empezar con uno de los yo soy que son compuestos, ¿no? Hay varios donde Jesús dice yo soy, implica varias cosas. Y Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y quiero leer Juan 14, del 1 al 14. Y vamos a estar estudiando este pasaje en esta mañana. Juan, capítulo 14, del 1 al 14. Y voy a leer en palabra de Dios para todos y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se los diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir donde yo voy. Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, todo lo que pedimos es que nos muestres al Padre. Jesús le dijo, he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les muestre al Padre? ¿Cierto que tú crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí hace sus propias obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O por lo menos créanme por las obras mismas. Les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo y yo haré lo que pidan en mi nombre. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese yo soy el camino que nos enseña y que nos muestra la verdad de Jesús, Señor. Yo te pido hoy que tú nos des oídos atentos, ojos despiertos, Señor, para que podamos, Dios Todopoderoso, entender tu palabra, Dios mío, y saber que Jesús es el camino que nos lleva a ti, el único camino al Padre. Hoy, Señor, y que podamos andar, caminar por ese camino, Señor. Yo te lo ruego, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesús está aquí hablando con sus discípulos. Y yo no sé si Jesús estaba convencido de lo que habían aprendido y aquí como que se desilusionó un poquito, ¿cierto? Pero Felipe, ¿ustedes saben a dónde voy? Les dice. Dice, no, y no sabemos ni a dónde van ni sabemos cómo llegar. Es como, Dice, pero ustedes me han visto y han visto al Padre. Muéstranos al Padre, pero ¿cuánto tiempo llevo? No sé si algo así pareciera que fue ese momento allí. Pero es un momento realmente muy especial porque Jesús les dice que que Él se va a ir adelante a prepararles lugar, ¿sí? Y que ellos saben a dónde va a ir. Y entonces Tomás, que era uno de aquellos que decía lo que pensaba, le dice, no tenemos ni idea para dónde vas,
mucho menos sabemos cuál es el camino. Y viene esta frase que es realmente contundente, ¿no? Él les dice, yo soy el camino. Jesús es el camino. Y al Jesús ser el camino, hay varios aspectos que son importantes, que vale la pena que nosotros recordemos, que sepamos esta mañana relacionado con ese hecho de que Él es el camino y que nos permiten conocer también más a Jesús. Entonces vamos a mirar varios aspectos. Número 1, Jesús es el camino. Y aquí hay otra vez eso que mencionábamos tal vez en alguno de los otros yo soy, ¿no? Ese el camino es un artículo definido, ¿cierto? Y es un aspecto clave en muchos de los yo soy. No es un camino, ¿cierto? No es cualquier camino, ¿sí? Es el único camino. Cuando Jesús dice yo soy el camino, es porque no hay otro camino, ¿sí? No hay otro camino. No hay otro que lleve a ese lugar como Jesús nos lleva, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, sí, existen muchos caminos. Hay muchos. De hecho, hay muchas rutas. Y algunos de ellos parecen buenos caminos. Por algunos de ellos, tal vez algunos de nosotros transitamos por algún tiempo. Parecen buenos. Y se ven como buenos caminos. Y a veces hay caminos que parecen más cómodos que otros caminos, ¿sí? No sé cuántos han tenido que caminar por una trocha y es diferente caminar por una trocha, por un camino empedrado, esos con rocas. A veces es muy agotador cuando uno camina por esos que son como en Villa de Leyva, que es piedra, y uno se cansa a pesar de que va con buenos zapatos, como que se cansa más. Y hay otros que son planitos como una carretera y uno lo siente más descansado, ¿cierto? Y hay unos caminos que nos parecen a nosotros más descansados, mejores, que parecen buenos caminos. Pero lo que pasa es que no depende de lo que a nosotros nos parezca, ¿sí? Y el error es ese. El primer error es pensar que es el camino que a nosotros nos parece, que nos parece el bueno. Y hay algo que me pareció interesante buscando en la escritura, y es que hay dos citas en Proverbios que dicen exactamente lo mismo. Y eso es interesante porque pues con una vez que lo diga uno dice, bueno, es suficiente, pero es exactamente igual. O sea, la misma cita, y no es un error de tipografía, sino que es una reiteración para insistirnos en lo importante de ese mensaje. Y las dos citas son, una está en Proverbios 14:12 y la otra está en Proverbios 16:25. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 y Proverbios 16, unas hojitas más adelante, 25. Entonces voy a leer 14:12 y lo leo en palabra de Dios para todos. Pero fíjense, y ustedes lo van a leer los que tienen Reina Valera allí, que es exactamente igual, independientemente de la versión, dice exactamente lo mismo, es decir, es el mismo texto. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Y 16:25 dice, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Y en Reina Valera dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y lee uno las dos versiones y es exactas. Es muy interesante. Yo no me había dado cuenta, es exactas. Son idénticas. Dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué?
Porque nos está mostrando esto aquí de una manera muy importante. Hay caminos que nos parecen buenos a nosotros, que nos parecen rectos, que nos parecen cómodos, a nuestra apariencia, a nuestro parecer, a nuestros ojos, se ven bien, no vemos problema. Ay, pero ¿qué pasa? Esto es camino normal, todo el mundo hace esto, todo el mundo anda por ese camino y uno ve a otra gente también, como normal. Y otros también están ahí, y a veces esos caminos son más concurridos que el camino que es Jesús. Y entonces pensamos que, ay, como hay harta gente, eso debe ser bueno, ¿cierto? Pensamos que funciona como restaurante, ¿no? Si está lleno debe ser bueno. Y no funciona igual. Y a veces eso es como señal de alerta, ¿no? O sea, si esto hay mucha gente por este camino, esto está como, no debe ser muy bueno porque, ¿sí? Pero dice que a nuestros ojos, y dice a uno le parece correcto, pero su final es camino de muerte, lleva a la muerte. Y aquí lo más importante es entender es que no es lo que a nosotros nos parezca, ¿sí? Y eso es importante, no es lo que nos parezca a nosotros, no es si nos parece a nosotros bueno, si nos parece a nosotros recto, si nos parece a nosotros que, pues que no pasa nada, vamos bien, ¿sí? Y como dice el dicho popular, ¿cierto? Del borracho que dijo, como vamos bien. Y lo llevaban para la cárcel, arrastrado, ¿cierto? Y a veces pensamos en eso, no, vamos bien, no pasa nada. Sí, ahí, como que no va este camino para ningún lado, como que andamos dando vueltas en círculo y no va para ningún lado. Y pensamos que ese camino sirve. Y además hay otra idea que es peor que esa. Y es un dicho popular. Todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? Hay un dicho popular que dice así: todos los caminos conducen a Roma. Y cuando buscaba, yo pensaba que era un dicho colombiano. De hecho, no es un dicho colombiano. Es un dicho que se originó en el Imperio Romano. Y es un dicho que existe y se originó en latín, ¿sí? Ese dicho se originó en latín. Yo no sé latín, pero era algo como omnes viae Roman ducunt, en latín. Ya estamos pegándole al latín también. Y ese mismo dicho de todos los caminos conducen a Roma existe en francés, existe en inglés, existe en italiano, existe en alemán, porque se extendió por toda Europa. Pero lo interesante es que ese dicho no solamente existe así literalmente, todos los caminos conducen a Roma, sino que se ha pasado a diferentes culturas. Dicen que en China el mismo dicho dice todos los caminos conducen a Beijing, a la capital de China. Y en otros países dicen todos los caminos llevan a la cima de la montaña, que es como la misma idea, ¿no? Y hay una tradición sobre esa idea de que todos los caminos conducen a Roma. Y tal vez en ese momento cuando se creó ese dicho, pues eso era literal, porque Roma logró construir 80,000 kilómetros de caminos y estaban hechos, diseñados para que las vías principales todas conectaran con Roma, ¿sí? O sea, por eso el dicho era un dicho que tenía un origen literal, ¿sí? Por eso era que vemos en la Biblia que ellos lograron construir esos caminos, era porque ponían a la gente a cargar las piedras para hacer eso. Por eso cuando Jesús le dice, si te obligan a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2, ¿sí? Era esas piedras que a veces los ponían a llevar
para ir construyendo de esa manera los caminos. Y este dicho, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos llevan a la cima de la montaña, todos los caminos sirven, es una mentira muy grande. Es una mentira muy grande. Es un dicho que confunde y que genera la idea de que cualquier camino sirve. No importa, yo hago mi propio camino. Incluso, y un español decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea, usted mismo invéntese el camino. Y no es cierto. No todos los caminos nos sirven. Y piénselo en la lógica más básica. Si yo quiero ir para Fusa, no puedo salir por la autopista norte porque no voy a llegar nunca, ¿cierto? Tendría que necesariamente devolverme. No quiere decir que ese camino me lleve, ¿sí? Y eso es importante. A veces nosotros tenemos esa idea de que cualquier camino sirve, de que yo puedo hacer las cosas a mi propia manera, porque sirven. No tengo que hacerlas a la manera de Dios, al camino de Dios, como Dios me dirige. No necesito. Hay hartos caminos, yo puedo hacerlo como yo quiera. ¿Sí? Y esa idea de que todos los caminos sirven, se arraigó y se fortaleció con el humanismo, con esa idea de que el hombre es lo más importante. ¿Sí? Y de que cualquier camino sirve. Es un engaño. Es un engaño y es un engaño muy grande. Nosotros tenemos que tener claro de que no sirve cualquier camino. De que ni siquiera podemos armar nuestro propio camino. Solo hay un camino que sirve. Y ese camino es Jesús. Él es el camino. Y cuando Jesús dice yo soy el camino, está invalidando todos los otros caminos. Y eso es muy importante y es clave que nosotros lo tengamos muy claro. Hoy en día la gente dice, no importa, lo importante es creer en Dios. Lo importante es que tú creas en Dios. Y ya, no pasa nada. Y sigue tu conciencia. Y tenemos la conciencia cauterizada, o sea que ni sentimos. Por causa del pecado la conciencia se cauteriza. Entonces no podemos decir que cualquier camino sirve. Solamente Jesús es el camino. No hay otro. No hay otra ruta. No hay otra vía. Solo Jesús. Y en este punto es importante que nosotros nos aseguremos de por qué camino vamos. Piensa por un segundo, ¿por qué camino vamos? ¿Por qué camino vas? ¿Vas por tu propio camino? ¿Haciendo lo que te da la voluntad? ¿O estás siguiendo el camino que es Jesús? Y ya vamos a ver lo que significa andar por ese camino. Porque no es decir, sí, yo creo en Jesús y ya. ¿Sí? ¿Andamos por nuestro propio camino? ¿Por el que nos parece bueno? ¿Por el que es cómodo? ¿Por el que no te exige nada? ¿Por el que no tiene reglas? ¿Por tu propio camino? Y vale la pena hacer ese momento de pausa. ¿Estoy haciendo lo que quiero? ¿O realmente estoy creyendo en que el único camino es Jesús? Y eso nos lleva al punto número 2. Número 1, Jesús es el camino, el único camino, no hay otro. Y número 2, Jesús no dice, yo enseño el camino, sino yo soy el camino. Yo no les enseño el camino. Yo soy el camino. Y eso implica que el camino requiere de una relación con Jesús. La relación con Jesús es la que nos puede llevar
por esa ruta. Al ser Jesús el camino, implica que no solo nos lleva, sino que nos muestra el destino, nos muestra la trayectoria y el recorrido. Y aquí es un asunto importante. No es solamente llegar, sino también es importante el recorrido, ¿sí? Aquí no es solamente ese concepto incluso filosófico maquiavélico de que decía el fin justifica los medios. Entonces lo importante es llegar, no importa cómo. No, aquí importa cómo llegamos, ¿sí? Y por eso es que el profesor de matemáticas del colegio nos insistía en que el proceso es importante tanto como la respuesta, ¿cierto? No solo saber la respuesta, sino cómo se llega a esa respuesta. ¿Qué hay que hacer para llegar a esa respuesta? Y es porque al Jesús ser el camino, el recorrido es clave. El recorrido es importante. Cuando uno mira en la Biblia que se refiere a camino, siempre significa andar, significa practicar, significa vivir. Cuando se menciona camino. Entonces, el hecho de que Jesús sea el camino quiere decir que necesitamos andar y aprender a vivir como Jesús. Aprender a vivir de su obediencia al Padre. Aprender a vivir de su negación a sí mismo. Aprender a vivir del amor de Jesús. Jesús se vuelve nuestro ejemplo, porque ese es el recorrido. El recorrido implica caminar ese camino, andar por ese camino. Y aquí nuevamente se refuerza eso que habíamos mencionado en otras enseñanzas. Si el punto fuera llegar a ser hijos de Dios y ser salvos y no más, pues creíamos en Jesús y nos íbamos para el cielo de una y ya. Pero la importancia es el camino, es el recorrido, es cómo llegamos a esa presencia de Dios, es cómo caminamos. Necesitamos vivir como Jesús. Si nosotros andamos por Jesús, que es el camino, tenemos que andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Primera carta de Juan 2:6. Primera carta de Juan 2:6. Dice: el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Y en Reina Valera dice: debe andar como Él anduvo. Andar como Jesús anduvo. Y esto no nos está diciendo que tenemos que ponernos túnica y sandalias y caminar como Jesús. Esto nos está mostrando que tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. Comportarnos como se comportaría Jesús. ¡Qué reto tan grande! ¡Qué vara tan alta! ¿Cierto? Este es todo un trabajo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Pero esa es la tarea que tenemos por delante. Si vamos a caminar
por ese camino tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que vivir como vivió Jesús. Y eso entonces implica el amor de Jesús por las personas, el perdón de Jesús. Eso significa la generosidad de Jesús. Eso significa la bondad de Jesús. Eso significa la integridad de Jesús. Eso significa la santidad de Jesús. Que hablemos como hablaría Jesús. Que actuemos y decidamos como decidiría Jesús. Incluso que empecemos a pensar como pensaba Jesús, porque la Biblia también nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y como yo les decía, todo empieza en la mente. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos nuestra mente, porque todo empieza aquí. Tenemos que tener la mente de Jesús, bajar del volumen a la mente y confiar en Jesús. Porque si nos dejamos llevar de nuestra mente, nos enloquecemos. Y es lo que estamos viendo que el mundo está viviendo. Que sus pensamientos controlan completamente las vidas y están alejándose cada día más de Dios. Y entonces nosotros tenemos una responsabilidad de andar por este camino que es Jesús. Y al andar por el camino tenemos la tarea de imitar a Jesús. ¿Saben cuál es la ventaja? Que vamos aprendiendo poco a poco. Que no importa si nos equivocamos, pero tenemos que seguirlo intentando. ¿Ustedes se imaginan que un niño, cuando está aprendiendo a caminar, a la primera caída dijera, ya no más, esto no? Y muchos de los que empezamos a caminar, nos rompimos la cara caminando, empezando a caminar. Sí. Y uno ve esos bebés y se caen y no ponen las manitos y se rompen Imagínense si un niño dijera, no, yo más bien sigo sentado de aquí para adelante, porque eso caminar es muy difícil, yo más bien me quedo sentado. Pero la verdad es que uno se para, se cae y se vuelve y se para y vuelve y se cae, ¿cierto? Pero sigue adelante. Ese es el mismo caminar con Jesús. Es el mismo caminar con Jesús. Es de pararse y caerse. Y a veces golpearse duro y darse duro contra el planeta. Pero es volver a pararse y volver a seguir adelante. No permitan que los golpes y las caídas los dejen sentados. No se alejen cuando han fallado, cuando no han creído, cuando han dudado o incluso cuando han pecado. Sacúdanse, sóbense, pónganse cremita y sigan adelante. Jesús está allí para ayudarles. Cuando nos caemos y cuando fallamos, Jesús no dice, esta gente no más. Con esta gente no más. No, Él está ahí. Incluso para levantarnos. Incluso para sostenernos. Como cuando Pedro empezó a caminar por el agua. Y empezó a mirar el viento. Y tuvo miedo y se asustó y empezó a hundirse. Y dijo a Jesús, Señor, sálvame. Y Jesús dijo, no, de malas, ¿para qué no creyó? Que trague agua.
¿Sí dice la Biblia? No. Jesús ni siquiera dice que tragó agua. Ni siquiera dice que se estaba ahogando. No. Jesús le extendió la mano y lo sacó. Aun cuando fallamos, aun cuando dudamos, Jesús está ahí extendiendo su mano. Si le decimos, Señor, ayúdame. Si no decimos nada, trague agua. Ahí sí no hay nada que hacer. Pero si le pedimos ayuda a Él, Él nos ayuda y nos saca y nos sostiene y nos vuelve a poner por el camino otra vez. Y nos vuelve a encaminar para que sigamos por ese camino. Creer en Jesús debe llevarnos necesariamente a vivir como le agrada a Jesús. No hay otra forma. Número 1, Jesús es el camino, el único camino. Número 2, Jesús no solo enseñó el camino, sino que es el camino. Y el camino, el recorrido es importante. Número 2, el recorrido es importante. Número 3, el destino del camino es la presencia de Dios. El final del camino es la presencia de Dios. Pero fíjense una cosa interesante, y es que aún en medio del camino encontramos a Dios. Porque Jesús dice que Él es el camino al Padre, es decir, el que nos lleva al Padre, el que nos reconcilia con el Padre. Pero tenemos que seguir ese camino que es Jesús para un día llegar a la presencia total y permanente de Dios en el cielo. Ese es el final de ese camino. El final del camino es llegar a la presencia de Dios en el cielo. Pero en medio de ese camino, Dios se revela a nosotros y nos encontramos con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación de Dios mismo, la misma esencia de Dios. Y fíjense que Jesús se lo dice allí a Felipe: yo estoy con el Padre y el Padre está en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay una relación de identidad de Dios con Jesús y de Jesús con Dios. Y por eso, al andar por este camino, nos permite ver a Dios en cada situación. Nos permite ver a Dios obrando en cada circunstancia. Nos encontramos con Dios a lo largo del camino. Vamos teniendo ese encuentro permanente con Dios. Claro, el final, este camino nos va a llevar a la vida eterna, que es el destino final. Sabemos para dónde vamos. Sabemos para dónde vamos. Vamos para el cielo. Y tenemos que tener claro para dónde vamos. ¿Sí? Había un himno antiguo que decía: estamos de fiesta con Jesús, ¿cierto? Y al cielo queremos ir. Sí, ese decía ese himno. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Tenemos que saber que vamos para el cielo. Y esa certeza solo nos la da que estemos andando por ese camino, que es Jesús. Si no estamos andando por ese camino, no vamos a llegar al cielo. Y si yo sé para dónde voy, que yo quiero ir al cielo, por eso es que sé cuál es el camino que me sirve, ¿no? Y por eso el dicho, ¿no? De que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? Si usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero cuando usted sabe para dónde va,
Solo hay un camino que usted debe tomar. Los otros no le sirven, porque usted ya sabe para dónde va. Vamos para el cielo. Vamos para el cielo, vamos de camino al cielo. Y algunos, como dice el dicho, van para el cielo y van llorando, ¿cierto? Todavía se van quejando. Van ahí. Tenemos que saber y tener la certeza de que es a través de Jesús que vamos a llegar al cielo. Solamente es por medio del sacrificio de Jesús que Jesús se convierte en un camino. Al morir en esa cruz, al llevar ese castigo por nuestros pecados, al llevar la muerte y al pagar por ella hasta las últimas consecuencias, pero al resucitar es que Jesús se convierte en ese camino. Y lo dice clarito en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 20. Hebreos 10, 20. Hebreos 10:20 dice, en Palabra de Dios para Todos, dice: Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina o del velo del templo. Aquí cuando dice cortina se refiere al velo del templo. Él mismo es ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Y aquí habla del velo o de la cortina. Y recuerden que había una cortina que separaba en el templo o en el tabernáculo el lugar de la presencia de Dios. Y la gente no podía entrar a esa presencia de Dios. El único que podía entrar a la presencia de Dios era el sumo sacerdote una vez al año, y eso haciendo un montón de sacrificios antes, que él podía entrar a la presencia de Dios y podía pasar por esa cortina y entrar a la misma presencia de Dios. Y era tan exigente que incluso le amarraban una cuerda al pie cuando entraba ya a la presencia de Dios, porque si no era digno de estar delante del Dios Todopoderoso, de Dios mismo, pues quedaba ahí muerto. Se moría en la presencia de Dios y nadie iba a entrar a sacarlo. Tocaba arrastrarlo, porque nadie se iba a entrar a la presencia de Dios para quedar allá también muertos. Entonces le amarraban el pie y si no salía, le jalaban a ver qué pasó. Se tostó porque no estaba digno, porque no podía presentarse adelante de Dios bien, y lo sacaban arrastrado. Y debía haber sido un temor muy grande, ¿cierto? Aún de este sumo sacerdote, decir: ¿será que sí estoy listo? ¿Será que no? Y empezar a pensar: no, pero ese sí fallé. No, tal vez sí fallé, hagamos otro sacrificio. No, mejor asegurémonos y hagamos otro sacrificio, porque no estoy seguro. Y luego ir entrando allá a la misma presencia de Dios. ¿Sabe qué? Hoy la presencia de Dios está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús rompió esa cortina, rompió ese velo con su muerte y nos permite estar delante de Dios mismo. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición tan grande tenemos! Acercarnos a Dios mismo, a su misma presencia, y ser santos, no por nosotros, sino por lo que hizo Jesús. Porque ya Dios no nos ve a nosotros, sino ve a Jesús a través de nosotros. Y eso es lo que está diciendo aquí, que Él abrió un camino nuevo a través de esa cortina,
para que pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Poder acercarnos a la presencia de Dios es un privilegio muy grande. Poder acercarnos a Dios y decirle, Padre, decirle, Papá Dios, estoy aquí, soy tu hijo y tengo esto y me siento así y te necesito. Es lo que podemos hacer porque Jesús es ese camino nuevo y vivo. Gracias a que Él abrió ese camino de entrada al Padre, hoy nos podemos acercar a Dios con confianza. Hoy podemos llegar a Dios para decirle cómo nos sentimos, cómo estamos, qué nos duele, qué nos preocupa, qué necesitamos. Hoy, por lo que Jesús hizo, acércate a Dios y dile cómo estás. Cuéntale cómo estás. Dile qué necesitas. Pídele ayuda. Acércate a Dios. Tenemos entrada a la presencia de Dios por Jesús, que es el camino. Y un día podremos estar delante de la presencia de Dios. Si quieres ir al cielo, no puedes ir por cualquier camino. Necesitas creer en Jesús, porque solo Él nos puede llevar a la presencia de Dios para estar para siempre con Él. Y número 4, al Jesús ser el camino, Él mismo se convierte en doctrina. El hecho de que Jesús fue enviado, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús se convierte en lo que tenemos que anunciar. Nuestro llamado es anunciar las virtudes de Jesús. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la doctrina. Jesús es el mensaje. Su muerte, su resurrección, es el mensaje que tenemos que anunciar. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles hay varias citas que mencionan que el mensaje del Evangelio, la doctrina del Evangelio, se le llamó el camino. Y de alguna manera, antes de ser llamados cristianos, se les decía algo así como seguidores del camino. Y ese debe ser nuestra identidad también. Si nosotros somos cristianos, nosotros somos seguidores del camino. Y quiero que miremos 4 citas que están seguiditas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Y ahí hay 2 citas. Hechos 19, versículos 9 y versículos 23. Hechos 19, 9 y 23. Dice la Escritura, versículo 9: sin embargo, algunos fueron tercos y no quisieron creer, y le hablaron mal del camino a toda la gente. Le hablaron mal del camino. Y fíjense otra vez que aquí está hablando que no hay otro camino, es el camino. Y versículo 23: pero en ese tiempo hubo un gran disturbio por causa del camino. Y está refiriéndose a ese hecho
de que Dios envió a Jesús, de que Jesús murió y de que Jesús resucitó. De eso hablaban allí. Y luego vuelve a referirse al camino. En Hechos capítulo 24, unas hojas adelante, Hechos 24, el versículo 14 y el versículo 22. Hechos 24, 14 y 22. Hechos 24, versículo 14. Y aquí está hablando Pablo. En el versículo 14 dice: sin embargo, yo sí confieso lo siguiente: soy un seguidor del camino, al que ellos llaman una secta. Creo en todo lo que la ley enseña y en todo lo que está escrito en los libros de los profetas. Y aquí Pablo está diciendo: yo soy un seguidor del camino. Yo creo en el camino. Ando en el camino. Sigo a Jesús. Y versículo 22. Félix conocía mucho del camino. Entonces suspendió el juicio y dijo: cuando el comandante Lisias venga, decidiré sobre estas cosas. Y aquí otra vez se refiere a conocer mucho del camino, conocer mucho de Jesús. Aquí se refiere a ser a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. Yo soy seguidor del camino, yo soy seguidor de Jesús. Félix conocía mucho del camino, conocía mucho de Jesús, de cómo llegar. Y cuando habla de eso, habla de llegar, ¿sí? Y incluso dice que Félix estuvo cerca de volverse cristiano, ¿no? Porque sabía del camino. Le faltó decidir andar por ese camino. Porque no es suficiente conocer, no es suficiente saber del camino. Es necesario andar por ese camino. Y andar por ese camino significa vivir como Jesús vivía. Y eso nos conecta con ese punto número 2, ¿no es cierto? Andar como Jesús anduvo. Imitar a Jesús. Ese es el reto que tenemos por delante. Esa es la tarea que tenemos. Seguir a Jesús. Andar y vivir como Jesús. Que se nos note que hemos creído en Jesús. Que lo vivamos. Y que podamos experimentar la presencia de Dios cada día. Que podamos nosotros reconocer que Dios está con nosotros, que podemos entrar a su presencia y que podemos vivir guiados por Dios. Andar por ese camino no significa andar solos, significa asegurar que Jesús está ahí con nosotros todo el tiempo. Hoy decidamos que vamos a andar por este camino y pidámosle a Dios que nos ayude. Si estamos andando por nuestro propio camino, hoy es la oportunidad de decidir andar por el camino. Tal vez necesitamos lo que dice el GPS, ¿cierto? Recalculando y empezar a alinearnos y andar por el camino que es Jesús. No sigas andando por tu propio camino. Sigue a Jesús y haz lo que a Él le agrada.